Bien, bien, jovencitos. Como les venía diciendo, vamos a entrar a la unidad 2, específicamente al tema número 4. ¿Cuál es el tema 4? Dice clasificación de triángulos y propiedades auxiliares. Ya. Bien, miren, los triángulos se clasifican de dos formas. eh, Según la longitud de sus lados, ¿no? Y según la medida de sus ángulos, ¿ya? Entonces, básicamente en dos, según sus lados y según sus ángulos. Vamos a ver uno por uno. Según sus lados, tenemos al triángulo equilátero, al triángulo isósceles y al triángulo escaleno, ¿no? Y al triángulo escaleno. Ya. Entonces, al triángulo equilátero, observe la pantalla. El triángulo equilátero se caracteriza porque todos sus lados son iguales, ¿sí? Todos sus lados. Es decir, mira, si usted ve aquí, este lado mide L, el otro lado mide L y este lado de abajo también mide L. Ah, ya. Entonces, el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Pero también hay que recordar, y esto le vamos a agregar, que el triángulo equilátero, aparte de que todos sus lados son iguales, también todos sus ángulos son iguales, ¿sí? ¿Y de cuánto cada uno? De 60, de 60 cada uno, ¿ya? O sea, aquí vale 60, ¿no? Cada angulito vale 60. Acá también va a valer 60, ¿no? Y el otro ángulo también vale 60. ¿Y por qué 60? Porque tú sabes que una propiedad fundamental es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, si los tres ángulos son iguales, entonces es obvio que cada angulito va a valer 60, ¿no? 60, 60 y 60 para que la suma me dé 180, ¿de acuerdo? ¿Sí? No puede ser otro valor, no puede ser 50, 50, 50. Si bien es cierto, los ángulos 50, 50 son iguales, pero la suma me tiene que dar 180. Y la suma de 50 más 50 más 50 me da 150, ¿no? No me da 180. Entonces, en conclusión, el único número, ¿sí?, que me tiene que dar es 60, ¿no? 60, 60, 60. Entonces, cada angulito de un triángulo equilátero valdrá 60, ¿ya? Y también, obviamente, todos sus lados son iguales. Ya, eso no te olvides. Triángulo isósceles. El triángulo isósceles, jovencito, se caracteriza por tener dos lados iguales, ¿sí? ¿Ves? Aquí este lado mide L, el otro lado mide L. Claro, este L en verdad va a ser una medida, ¿no? ¿Cierto? Una longitud. Puede ser 10, 10, 20, 20, ¿no? Ya, la cosa es que si un triángulo tiene dos lados iguales, se llamará triángulo isósceles. Isósceles, ¿ya? Pero aparte, ¿qué le podemos adicionar? Hay que recordar que todo triángulo isósceles, aparte de tener dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales, ¿sí? ¿Y dónde estarán los ángulos iguales? Ubicado debajo de los lados, o sea, aquí, ¿sí? Ojo, no acá, ahí no, en este ángulo no. Aquí, ubicado debajo de los lados iguales, ¿no? O sea, ahí y aquí, ¿no? ¿Ya? Ahí van a estar los ángulos iguales. ¿Ok? Entonces, ¿pero cuánto valdrá si son ángulos iguales? No se sabe, ¿no? Puede ser 20-20, 40-40, depende ya del problema, ¿no? Pero nosotros en líneas generales le ponemos que sea ángulos iguales, ya. Le ponemos beta aquí, por decir ángulo beta, ¿no? Y el otro lado también será ángulo beta. Esto me indica que el ángulo A con el ángulo C son iguales, tienen la misma medida, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque recordemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y por ende también tendrá dos ángulos iguales, ¿ya? El otro, triángulo escaleno. El triángulo escaleno, jovencito, se caracteriza por tener todos sus lados diferentes. Mira, este lado mide C, el otro lado mide A, el otro lado mide B. C, A y B son diferentes, ¿ve? A diferente B, B diferente que C, C diferente que A. O sea, en realidad los tres son diferentes. Entonces, si tiene tres lados diferentes,
también hay que recordar que un triángulo escaleno, al tener tres lados diferentes, también va a tener tres ángulos diferentes, ¿ya? ¿Cuáles serán sus ángulos diferentes? Pues los que están aquí, ¿no? Este ángulo va a ser diferente al que va a estar aquí y también va a ser diferente al que va a estar acá, ¿ya? Son diferentes. Entonces, le ponemos, pues, ángulos diferentes, ¿no? Por decir, aquí le puedo poner un ángulo beta, ¿no? Arriba le puedo poner un ángulo teta, o mejor dicho, le ponemos un phi, y aquí le puedo poner un ángulo alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo le estoy poniendo tres ángulos diferentes, beta, phi y alfa son diferentes, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque todos sus lados son diferentes, ¿no? Entonces, no te olvides, jovencitos, ya hemos visto, según la longitud de sus lados, tenemos al triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales de 60 cada uno. El triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y también dos ángulos iguales también, ¿sí? Y el triángulo escaleno tiene sus tres lados diferentes y también tendrá sus tres ángulos diferentes, ¿ya? Claro, ¿sí? Ya, bien. Ahora vamos a ver la clasificación del triángulo según sus ángulos, según la medida de sus ángulos, ¿sí? Según la medida de sus ángulos tenemos al triángulo rectángulo, al triángulo oblicuángulo y al triángulo acutángulo, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos. A ver, ¿cómo es un triángulo rectángulo? Fácil. ¿Usted cómo reconoce un triángulo rectángulo? Cuando en un triángulo rectángulo usted ve un cuadradito, ¿sí? ¿Sí? Este cuadradito me indica que es un ángulo recto. ¿Y un ángulo recto cuánto mide? 90 grados. Entonces, si usted en un triángulo ve un cuadradito, entonces significa que ese triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué? Porque posee un ángulo recto, ¿ya? Ese es el triángulo rectángulo, ¿ya? Y esta es la figura, la forma de un triángulo rectángulo. Y luego, ¿qué más sucede aquí? Bueno, en un triángulo rectángulo hay que recordar que el ángulo alfa con el ángulo teta van a sumar 90 grados, ¿sí? Claro, alfa más teta sumará 90. ¿Y por qué 90? Porque yo ya tengo un 90, que es el ángulo recto, ¿cierto? Entonces, 90 de estos dos, más el 90 que ya está, todo hace 180, ¿no? ¿Sí? Entonces, no te olvides eso, ¿ya? Un triángulo rectángulo, ¿cómo te das cuenta? Porque posee un ángulo recto, es decir, un cuadradito, ¿ya? Y los dos ángulos que están sobrando, sí, como alfa y teta van a sumar 90, ¿ya? Por propiedad. Listo. Luego tenemos al triángulo oblicuángulo. El triángulo oblicuángulo, jovencitos, se divide en dos partes, en triángulo acutángulo, ¿sí? Y en triángulo obtusángulo. El triángulo acutángulo, veamos, ¿cuándo se dice que un triángulo es acutángulo? Acutángulo. Allá, un triángulo es acutángulo cuando cada uno de las medidas de sus ángulos es menor que 90, es decir, el ángulo alfa, el ángulo teta y el ángulo beta, cada uno de ellos es menor que 90, ¿sí? Pero obviamente tiene que ser mayor que cero, ¿no? Porque acá en geometría no encontramos ángulos negativos, ¿no? Eso lo podemos encontrar en el curso de trigonometría, pero en geometría no existe ángulos negativos, ¿ya? En geometría no, ¿ok? Entonces, el triángulo acutángulo, ¿por qué es acutángulo? Porque sus ángulos son agudos. ¿Y por qué son agudos? Porque cada uno de ellos mide, es menor que 90 y mayor que cero, obviamente, ¿no? Ya, ese es un triángulo. A ver, alguien está en línea. Y ese es un triángulo acutángulo, ¿ya? Ahora, el triángulo oblicuángulo también, aparte de ser acutángulo, también es obtusángulo. ¿Y por qué se dice que es obtusángulo? ¿Por qué? Fácil, porque posee un ángulo obtuso, ¿ya? Posee un ángulo obtuso. ¿Y cuál es el ángulo obtuso? El de acá, pues, muchachos. ¿Ve? Este es el ángulo obtuso, el ángulo teta. Y ese ángulo obtuso siempre va a ser menor que 180, pero obviamente mayor que 90. Ah, ya, o sea que el ángulo obtuso es mayor que 90 y menor que 180, claro que sí. Y alguien me podrá decir, profe, ¿y los dos ángulos que faltan? El de acá, por decir el ángulo alfa
Y aquí pues, le ponemos el ángulo beta. ¿Cómo serán esos ángulos? Tendrán que ser agudos, pues, porque el triángulo obtusángulo solamente posee un solo ángulo obtuso, uno solo. Y el resto, o sea, y los dos que están aquí, van a ser agudos. ¿Y qué significa agudos? Menores que 90, ¿no? Y obviamente mayor que 0. Ya, muchachos, acá dice alfa más beta igual a teta. No, esto está mal, ya. Esto no es el caso. ¿Ya? Listo, muchachos. Hasta ahí. ¿Se entiende la teoría? No, jovencitos. Háblenme, dígame algo. Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Profe. Claro. Y mira, ve, me estaba olvidando de alguito. ¿Cuál es ese alguito? Mira, propiedades auxiliares. Mira, 3 propiedades auxiliares. Y cada una de esas propiedades auxiliares tiene su nombre, ¿ya? A ver, la primera propiedad, la propiedad 1. Esta propiedad le vamos a poner un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me lo dice? Boomerang. ¿Cómo? Boomerang. Excelente, jovencito. Muy bien, mi estimado Víctor. Boomerang. Boomerang para Víctor. Correcto, boomerang. ¿Qué dice el boomerang? Dice lo siguiente. Este ángulo X que está afuera, ¿sí? Va a ser igual a la suma de los 3 ángulos que están adentro del boomerang, ¿ya? Es decir, que X que está afuera es igual a alfa más beta más teta, ¿ya? Aquí está, no te olvides, muchacho. Ese es el boomerang, ¿correcto? Correcto. Ahora vamos con la siguiente propiedad. ¿Quién me dice cómo se llama la siguiente propiedad? De una mariposa. Correcto. Mariposa. Correcto, muchachos. Creo que lo dijo Miguel, ¿no? Miguel y Víctor, creo, ¿no? Correcto, Miguel y Víctor. Mariposa, muy bien. Mariposita. ¿De acuerdo o no? Mariposa. Ya es la propiedad de la mariposa. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Profesor, yo no veo ninguna mariposa. Ya, es que también, es que falta dibujar. Voy a dibujar su cabeza. Mira, mira su cabeza. Mira, ahí está su cabeza, sus 2 ojitos, su naricita, su boquita y sus antenitas de vinil. Ahí está, ¿ves? Ahí está la mariposa. Entonces, y los que están a los costados son sus alas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice la propiedad de la mariposa? ¿Qué dice? Si yo sumo los ángulos que están en la ala izquierda, ¿sí? Es decir, alfa más beta, lo voy a igualar a la suma de los otros 2 ángulos que están en la ala derecha. Teta más phi. Aquí está, ¿ves? Teta más phi. Es decir, que en la mariposa sumo alfa más beta igual a quién? A teta más phi. La suma del ala izquierda se iguala a la suma de la ala derecha. O sea, me refiero a los ángulos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está, muchacho. Ahí está la mariposa. No te olvides del boomerang ni la mariposa. No te vayas a olvidar, por favor. Y luego vamos a ver a la tercera propiedad. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la tercera propiedad? El pez. Correcto. Del pescadito. Muy bien. Por ahí le escuché a Rodrigo. Chicos, su micrófono. Apaguen su micrófono. Sonó un ruido medio extraño ahí. Ya, propiedad del pescado. Ya, propiedad del pescado. No te olvides propiedad del pescado. A ver, profe, yo no veo ningún pescado, me dirán algunos. Acá está el pescado, miren muchachos, te lo voy a mostrar. Este es su cabecita, ¿sí? Y aquí va a estar su colita, mira, su colita, ¿ves? Ahí está su colita, ¿ven? Ahí está. Y su cabeza está aquí, ¿no? Su cabeza está aquí. ¿Eh? Entonces, ¿qué dice la propiedad del pescado? Si yo sumo la cabeza con la cola, o sea, y más x, ¿sí? Cabeza más cola, eso va a ser igual ¿a quién? A la suma de las aletas. ¿Y quiénes son las aletas? El ángulo teta y el ángulo omega, ¿sí? Es decir, que en la propiedad del pescado, la suma del ángulo de la cabeza con la cola, x más y, es igual a la suma de las aletas, teta más omega, ¿correcto? Aquí está. ¿Ya, muchachos? Bien, ahora sí, ¿se entendió la teoría o no? Díganme algo.
Sí, profe, yo se entendí. Sí, profe, ¿Se entendió? Correcto. Profe, se me desconectó Sí, el profe. internet en mi computadora. Ah, ya, Rodrigo. No, no te has perdido de mucho, Rodrigo. Solamente la parte final de las propiedades auxiliares, ¿ya? Tú ya conoces qué es la propiedad de la mariposa, la propiedad del pescado, ¿no? O repito, no sé, dime tú, Vera. No, profe, está bien. Ya. Sí lo estaba escuchando, pero la cosa es que se había desconectado Ah, mi... ya, esos son problemas que siempre van a surgir, no te preocupes. A cualquiera le pasa eso. La cosa es que si te sale, nuevamente ingresas al toque nomás, ¿ya? Ya. Bien, jovencitos, ahora sí, vamos a pasar a los ejercicios. Cualquier duda que tengan, me avisan, ¿ya? Sin ningún problema, ¿ya? Muy bien, muchachos. A ver, dice acá, he hecho un zoom. Clasifica el siguiente triángulo según la medida de sus ángulos. A ver quién está por ahí. Rodrigo, nuevamente, ya. Hasta que falla su internet, Rodrigo. Ya, bueno, ni modo. Dice, acá, jovencito, primero, en primer lugar, antes de responder la pregunta, yo veo aquí un triángulo, ¿sí o no? Un triángulo. Y la pregunta es, ¿cuánto vale un triángulo? La suma de sus ángulos internos. ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan o no? 180. 180. 180. Correcto, correcto, jovencito, muy bien. Entonces, mira, ahí voy a aplicar una propiedad básica. ¿Cuál es esa propiedad? Suma de ángulos, que ya lo habíamos estudiado la vez pasada. 18x es igual a 18x es 180 igual a 180. y la división sale 10. Muy bien, jovencitos. Voy a sumar 2x más 13x más 3x igual a 180. Igual a 180. Y de ahí voy a decir, ¿cuántas x hay? 2 más 18 13 más 18x igual a 180. correcto, es igual a 18x 180. igual a 180. Y de ahí, 180 ¿cuánto me sale el x? 10. 10. 10. Correcto. 10. El x vale 10, porque sería 180 entre 18 y eso me da x igual a 10. Muy bien, una vez que haya hallado el valor de x, ahora voy a responder lo que me dice. Dice, clasifica el siguiente triángulo según la medida de sus ángulos. Correcto. Ya, como yo sé que x vale 10, ¿no? Como yo sé que x vale 10, entonces, ¿puedo Triángulo hallar? ángulo. Claro, ¿puedo hallar los ángulos o no? ¿Sí o no? Entonces, voy a hallar cada uno de los ángulos, hallando. ¿Cuánto sería el ángulo A? Si dice que es 2x, sería, 20. ¿cuánto? 20. 2 por 10, ¿no? 20. 20. 20. Correcto, 20. Ya. ¿Cuánto sería el ángulo B? Porque el ángulo B me 130. dice que es 3x. 30. Ah, el peso vale 30. Claro, 3 por 10. El ángulo C vale 130. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Y por aquí vamos a hallar el ángulo C también. Entonces por acá ponemos el ángulo C, me dice que es 13x, pero yo ya conozco el valor de x, simplemente reemplazo, sería 13 por 10. 130. Claro, muy bien, muy bien. 13 por 10 y eso me da 130. Ya, entonces mira, ahí tenemos los tres ángulos. Pregunta, el primer ángulo me dice que vale 20, el segundo ángulo vale 30 y el ángulo C vale 130. ¿Qué tipo de triángulo es según la medida de sus ángulos? Porque según la medida de sus ángulos Ángulo. tenemos, o tus ángulos, ¿no? Tenemos al triángulo rectángulo cuando aparece un cuadradito o el triángulo oblicuángulo, pero acuérdense que el triángulo oblicuángulo tiene al triángulo acutángulo y al triángulo obtusángulo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ángulo. ¿Por qué obtusángulo? ¿Por qué obtusángulo? Porque es mayor de Porque no hay 90 ninguna grados. medida. Claro, Que es mayor a por, 90 grados. claro, porque posee un ángulo obtuso, posee un ángulo obtuso y ese ángulo obtuso es mayor que 90 y menor que 180. Efectivamente, el ángulo C mide 130. Entonces, como este 130 es mayor que 90 y menor que 180, es un triángulo obtusángulo. Y el resto no interesa, ¿no? El 12x y el 13x, no, pues eso no, ¿no? No, eso no. Solamente el triángulo obtusángulo porque posee un ángulo obtuso, ¿ya? Entonces, muy bien, voy a decir allá. Entonces, el triángulo, el Eso, triángulo, eso,
En sus exámenes van a venir tipo así para hallar qué Claro, ángulo es. claro. Entonces, el triángulo ABC es obtusángulo, obtusángulo. Ahí está. Ahí Profesor, está. ¿ahí cuál sería la respuesta? ¿El 2x vale 20 o el x es igual a 10? ¿Cómo? Ya, X vale 10. X vale 10, pero aquí hemos hallado el ángulo A, que es 2x, que sería 2 por 10, 20, el ángulo A. El ángulo B es 3x, pero X vale 10, 3 por 10, 30, ¿no? O sea que el ángulo B vale 30, el ángulo A vale 20. Y el ángulo C es 13x, me dice, pero X vale 10, 3 por 10, 130. Entonces, como posee un ángulo obtuso, entonces el triángulo es obtusángulo. Si todos hubieran sido agudos, ¿cómo se hubiera llamado? Acutángulo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profesor, gracias. No, profe. Ya. Tomen nota, por favor. Profe, Tomen nota. Ya está, profe. Ya, muy bien. Muy bien. A ver, aquí Josué, claro, Josué ya me dijo, ¿no? Ah, ya, correcto, Josué, muy bien. Lo ha hecho muy bien, Josué. Solamente faltó definir qué tipo de triángulo es según la medida de sus ángulos, ¿no? Bien. Jovencitos, ¿puedo pasar a la 2 o todavía no? Ustedes díganme. Si están tomando nota, avisen, porque los que toman nota se muera un poquito más. este profe. Ya, muy bien. A ver, si no pueden hablar, pueden escribir. Bueno, Miguel ya me dio la respuesta de la pregunta 2. Vamos a confirmar eso, Miguel. Miguel dice que sale 17 y es escaleno. Veamos. Muy bien. Me avisan cuando terminan de escribir para pasar a la pregunta 2. Muy bien. Ariano en la pregunta 2 tiene otra respuesta. Ya. Vamos a ver, Ariano. A Rodrigo coincide con Ariano. ¿Sí? Ya. Sale 12, me dicen ellos dos. Ya, continuamos, jovencitos. Me dicen, ¿puedo continuar o están escribiendo todavía? Háblenme. Me sale 12 también. No. Ah, ya, muy bien, Víctor. Pregunto si puedo hacer la pregunta 2 o todavía no, o están escribiendo. Yo terminé de escribir. Por mí Ya, normal. ya, listo. Igual, Pregunta profe, yo 2. ya terminé. Ya, correcto. Tiene que avisarme, jovencito, si no nos quedamos estancados en la 1. Ya, pregunta 2. Ya, acá no la he puesto pregunta 2, ¿no? Vamos a enumerarle, ¿eh? Ahí está. Bien, en la pregunta 2, muchacho, observe, tengo un triángulo, ¿correcto? Cuyo lado mide 12, el otro lado mide 10 centímetros y hay un lado que no conozco, ¿cierto? Entonces, yo les había hablado esto sobre la vez pasada. ¿Qué pasa o qué hacemos o qué propiedad utilizamos cuando no conozco un lado del triángulo? Dime, Rodrigo. Profe, sí le han puesto lo de las dos, pero la cosa es que está en la hoja de arriba. Ah, ya, ¿verdad, no? Gracias, Rodrigo, por esa aclaración. ¿Verdad? Acá la ha puesto. Acá que dice la 2, clasifica el siguiente triángulo según la longitud de sus lados. Si X toma el término central de todos sus posibles valores enteros. Bien, ya miren, cuando yo no conozca un lado del triángulo, se va a aplicar la propiedad de la existencia. ¿Existencia qué? A ver, ¿quién dice? ¿Existencia qué? Triangular. Ya, muchachos, existencia triangular. ¿Y cómo es eso, profe? ¿Cómo es la existencia triangular?
Ya. Tú vas a coger cualquiera de los tres lados que no conozcas. En este caso no conozco X, bueno, por decir X. Y ese X va a ser menor que la suma de los otros dos lados. ¿Y quiénes son los otros dos lados? 12 más 10. Pero a la vez, ese X va a ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. O sea, 12 menos 10. ¿Ya? Así. ¿Ok? Ese se llama la existencia triangular. Ahora voy a operar eso. Ahora, 12 menos 10 es 2. 2 es menor que X, me dice, ¿correcto? Pero a la vez X es menor que 12 más 10, 22, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué valores toma X? Mayores que 2 y menores que 22. A ver, valores de X, ¿qué me dice? ¿Qué valores? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta el número 21. Correcto, hasta el 21. 3, 4, 5. Y el número del centro sería 12. Y así, ¿no? 6, ya. Así varios, hasta el número 21. ¿Correcto? Ya. ¿Cuántas cifras hay desde el 2 hasta el 22? ¿Cuántas cifras hay? ¿Cuántos números? 20. 20, ¿cierto? ¿O no? 20. 23. No. Desde el 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Cuántos números hay hasta ahí? 20. ¿Qué dicen los demás? ¿Hay 20? ¿Será cierto o no? Alguien me está escribiendo. 20. No, será 19. A ver, acá dice Josué, me dice que ha contado. ¿Cuántos hay? Sería, profe, el número del centro, que yo sepa. Y bueno, ahí saldría 12. Claro, mira. Josué dice que hay 19. Hay 19 y el término medio sería el número 12. Así me dice José. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a confirmar eso. Vamos a darnos la molestia de escribir todos. A ver, un poquito, disculpen, se está lenteando mi máquina. Ya, vamos a escribir todos. 6, 7, 8, 9, 10, ¿qué más? 11, ¿qué más? 12, ¿qué más? 13, ¿qué más? 14, ¿qué más? 15, 16, 20. ¿qué más? 17, pero vamos a ir para acá ya, para aquí, para abajo, así, ¿ya? Ahí, 17, después, ¿qué más? 18, ¿qué más? 19, ¿qué más? 20 y con 21. Ahora sí, cuenten, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hay, ¿sí? 19 números. ¿Cuál es el término medio? ¿Qué número es el medio? 12. 12. 12. ¿Qué dicen el resto? ¿Será 12 o no? ¿Sí, no? Sí, profe. Claro, vamos a encerrar un círculo. 12. Y otros porque dice, ¿por qué? A ver, entonces si es 2 es el medio, a ver, tiene 2, 4, 6, 8, 9 para la izquierda y tiene que haber 9 para la derecha. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto. Del 12 para adelante hay 9. Y del 12 para atrás hay 9, 18. Y más el término 12 sería 19. 12 es el término central, ¿correcto? Solamente ubicar el término del medio, ¿no? Porque eso me dice. Ya, ¿qué me dice acá la pregunta? Clasifica el siguiente triángulo según la longitud de sus lados si X toma el término central de todos sus posibles valores. Ah, ya. Entonces, estamos descubriendo que X, ¿qué valor va a tomar entonces? El número 12, ¿no? ¿Sí? X tomará el número 12. Entonces voy a decir aquí que X
X toma el valor de 2, o sea que X va a ser igual a 12, ¿ya? Ya, X va a ser igual a 12. Ahora, ¿qué me pregunta? ¿Qué me está preguntando? Clasifica el triángulo según la longitud de sus lados. Ya, si este de aquí es 12, si este X es 12, pregunta, ¿tiene dos lados iguales, sí o no? 12 y 12. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? ¿Equilátero, escaleno o isósceles? ¿Cómo se llama? Isósceles. Isósceles. Claro, muy bien. Isósceles. Claro, entonces voy a decir, el triángulo, no, voy a decir, el triángulo ABC, entonces es isósceles, correcto. Es isósceles, ¿no, muchachos? Es isósceles, ¿está bien? Así, muy bien. Entonces, eso sería nuestro resultado, ¿ya? Ahí está. Muy bien, jovencitos, tomen nota, por favor. Yo ya lo hice. Muy bien, tomen nota. ¿Sí? Ya está, profe. Ya, Profesor, en la 5 no hay nada. sí, eso ya lo vamos a obviar. Calcula X. Correcto. Cada vez, ni siquiera Ujú, X. eso es cierto, Víctor, no hay nada en la 5. Bien, entonces eso fue la pregunta número 2, ¿cierto? Hemos utilizado la existencia triangular para hallar el valor de X. O sea, cada vez que no conozcas un lado del triángulo y conozcas los otros dos, utilizas la propiedad de la existencia triangular, ¿ya? José me dice en la pregunta 3 le sale 46. Veamos. Pero antes de pasar, ¿ya copiaron la 2 o falta? Yo lo hice, profesor. Ya, muy bien. En copia, profe. Ya, tienen que hablarme todos, ¿sabes? Porque ya, listo. Vamos con la 3. En la 3 dice AB igual a BC. Ya. O sea que el lado AB es igual a BC. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo al lado AB le doy una bolita negra, al otro lado BC también tengo que darle una bolita negra. Eso me indica que el lado AB y el lado BC son iguales, ¿correcto? Entonces, pregunta, ¿cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Y Isósceles. isósceles. Entonces, voy a decir, ya, el triángulo ABC, entonces es isósceles, ¿correcto? Es isósceles. Entonces, si es isósceles, porque ya sabemos que tiene dos lados iguales, aparte de tener dos lados iguales, ¿qué más de iguales tendrá? ¿Qué más de iguales? ¿Qué más de Los iguales? ángulos. Los ángulos, ¿correcto? Entonces, el ángulo C con el ángulo A van a ser iguales. Como el ángulo C ya mide X, el ángulo A también medirá X, ¿correcto? Entonces voy a decir que el ángulo A también va a ser igual al ángulo C. Y cada uno de esos valdrá X, ¿correcto? ¿Sí? Ahora sí. Propiedad. Propiedad básica. ¿Cuánto vale un triángulo? 180. 180, ¿correcto? Propiedad básica. Suma de ángulos. Esa es suma de ángulos internos. Ustedes saben que la suma de ángulos internos en todo triángulo vale 180. Entonces voy a decir X más 88 más X igual a 180. Digo, X más X sale X, 42, 2X, 2X, ¿no? 2X más 88 pasa al otro Claro, lado, son 2, 92, 92 entre 2, 46. correcto, Víctor. Entonces voy a decir, ahí está, 2X más 1 igual a 180. Y de ahí el 88 pasa a restar, ¿no? Sería 2X igual a 180 menos 88, ¿cuánto es? 92. 92. 92 entre 2, 46. 46. 46. Correcto, jóvenes, correcto. Entonces, bien, ahí hemos hallado el valor de X. Muy bien, muchachos. ¿Quedó claro esa pregunta? ¿O hay alguna duda? Está claro, profe. No, Claro, profesor. muy bien.
Muy bien, tomen nota. Ya acabé, profesor. Ya acabó, me dice. Ya, muy bien. Los demás también escriban, por favor. Jóvenes, falta un minuto. Van a entrar nuevamente para hacer la pregunta 4, ¿ya? O a ver. Ya. Pasamos a la pregunta 4. Si nos gana, entramos de nuevo. Yo creo que sí nos va a ganar el tiempo. Ya. Avíseme, ¿ya están copiando la 3? Avíseme para darles tiempo. Ya está, profe. Ya está. Ya, correcto. Vamos con la 4. Miren, en la 4 yo tengo dos triángulos isósceles. El triángulo ABC y el triángulo CDE. ¿Por qué me doy cuenta que es isósceles? Porque acá tienen dos puntitos negros, o sea, significa que dos lados